Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, aquí a la casa del Señor. Qué gusto verles. Bienvenidos todos. Que la paz de Dios esté siempre en el corazón vuestro. Que este día sea un día especial para cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestro tema que estábamos viendo. Ya nos quedan los últimos versículos. Y nos vamos a ir ahí a Gálatas, capítulo 22, Gálatas 5, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. No sé si lo dejo ahí puesto. 1:9:7. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Amén, ¿lo tenemos? Estamos viendo ahí sobre los frutos del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Mire qué bonito. Ya hemos visto los frutos del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu ya vimos que es amor. Ya entendimos que es amor, que tenemos que amar desinteresadamente, buscando el bienestar de todos los hombres en general. Hemos visto sobre el gozo, la alegría. Siéntense, queridos hermanos. Hemos visto el gozo, que también es igual a alegría, y es una profunda alegría y una satisfacción grande saber que somos hijos de Dios. Eso tiene que morar siempre en nosotros. Vendrá un momento en nuestra vida que quizás nos amargamos por algo, pero desechémoslo de inmediato, porque nosotros como hijos de Dios tiene que haber siempre alegría. Hemos visto que también tenemos que tener paz. El Señor Jesucristo dijo ayer en su palabra: mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se entristezca vuestro corazón, ni tengáis miedo, dice la palabra. Pero es esa paz que todos nosotros debemos sentir. Quizás en un momento también se nos va la paz porque trabaja el enemigo para robarnos la paz o cualquier otra circunstancia, pero siempre nosotros tratemos la manera de no dejar que la paz de Dios se vaya de nosotros. Por eso dice el Señor Jesús: mi paz os dejo. La paz os dejo, mi paz os doy. Mire, si nosotros lográramos entender y recibir esa paz de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, os aseguro que no andaríamos ahí con cositas ahí, que de repente andamos con tristeza, de repente con alguna desesperación, de repente perdemos totalmente la paz, sino estaríamos confiados en que todo va a estar bien. Ahora acabamos de cantar este canto: yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre, y que Él nos ama. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que somos eso, esa clase de personas somos nosotros. Hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hijos de aquel Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. Hijos de aquel Dios poderoso que se encarnó y anduvo entre nosotros. Dio su vida por nosotros. Fue clavado en una cruz. Fue sepultado en una tumba, pero al tercer día resucitó. Y como decía la palabra que leyó el hermano ayer, se recuerdan que decía: si Dios no hubiese resucitado, ¿qué hubiese pasado? Vana sería todo lo que hacemos. Vana sería esta reunión.
En vano cantamos, todos dirían, pero no. El Señor resucitó. Amén. Y el Señor vive por los siglos de los siglos. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo bueno que tiene el Señor. Que Él vive por los siglos de los siglos. Y si Él vive, nosotros vivimos también con Él. Vemos ayer la paciencia, que es la capacidad de soportar las provocaciones y demoras, de no perder la calma, y que siempre mantengamos una actitud amable y positiva con todas las personas. Esa capacidad de soportar dificultades cuesta, porque perdemos el control a veces. Decimos nosotros, ya me hiciste una, ya me hiciste dos, pero la tercera no te la dejo pasar. Y somos así, pero recordemos cuánto nos ha perdonado el Señor, cuántas veces pecamos al día y cuánto el Señor nos perdona. Nosotros vamos a Él y Él dice, al que me viene yo no le echo fuera. Él dijo, por ejemplo, cuando la gente le condenaba a aquella mujer, decía, y el Señor le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y dice la señora, pues no están, dice, pues ni yo te condeno, dice. Ni el Señor, que tiene toda la autoridad de decir, sí, tú eras esa mujer pecadora, así que al infierno te mando ahora mismo. Y Él dijo, no, ni yo te condeno, solo le digo, vete y no peques más. Es lo que hoy nos dice a nosotros. Es cierto, tenemos tentaciones, caemos, porque el mundo pone ahí las tentaciones para que nosotros caigamos. La carne pone tentación y el diablo pone tentaciones. Pero el Señor nos da juntamente con la tentación la salida. Él nos dice, mira, está la tentación, pero aquí está el camino, mira, y salte por ahí y escapa del lazo del diablo. Porque son tentaciones para amargarnos la vida y manchar nuestra vestidura blanca delante del Señor. Vimos ayer la benignidad, ¿se recuerdan qué es? La amabilidad, la gentileza, el ser amable, el ser considerado generoso con los demás, buscando el bien y mostrar compasión para con los demás. Eso es la benignidad. Vimos también los versículos. Hoy nos toca ver la bondad de Dios. La bondad de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? Cantamos aquel canto que dice la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido bueno. Es tener una actitud de honestidad delante de los demás, mostrando una integridad moral, ayudando a aquellos que lo necesitan. Esa es la bondad realmente. Desear el bien a otro, ser generoso con los demás y hacer el bien al que lo necesita. Esa es la bondad que el Señor tuvo para con nosotros y que nosotros tenemos que tener hacia los demás, porque de lo que Dios nos da, nosotros damos, porque cuando dice el Señor, de gracia recibiste, da también de gracia. El Señor es bueno y maravilloso. Entonces la bondad de Dios es tener una actitud benevolente hacia los demás, mostrando una integridad tal y como el Señor Jesucristo. Mostremos nosotros el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Ahora vamos a decir cómo fue el carácter de Jesucristo. El carácter de Jesucristo es manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo no juzga a nadie. El Señor Jesucristo no condena a nadie. El Señor Jesucristo dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor Jesucristo no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. El Señor Jesucristo dio su vida allá en aquella cruz por nosotros. Imagínense, clavado allá en aquella cruz, allá sufriendo, porque eran unos sufrimientos terribles. Si cuando uno se pincha con una espina, cómo duele, pero duele de verdad, y uno no quiere que ese trocito del dedo roce con cualquier cosa, porque cualquier roce que hay duele. Y uno se pincha, creo que sé, como un clavo con una aguja, pero duele. Y el Señor Jesucristo ahí clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Él dijo a aquellos que le acusaban, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la bondad de Dios. Él estaba viendo
con ese gran sufrimiento, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Yo le hubiera dicho, muéranse ahora mismo y verán que soy Dios. Pero Él dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Así actuamos a veces nosotros a nuestra vida y en ese sufrimiento. Como no son ustedes los que están sufriendo, soy yo. Pero el Señor ahí, cuando estaba clavado en la cruz del Calvario, nos vio a nosotros, que íbamos a recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esa es la bondad de Dios hacia nosotros. Miremos que nos dice Salmo 107, versículo 1. Salmo 107, perdón. Salmo 107, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, dice. Porque para siempre es su misericordia. Mira. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque por su bondad, porque para siempre es su misericordia. Alabemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es bueno. Es la bondad de Dios para con nosotros. Nos ama, nos redimió del pecado y de la muerte. Cuando estábamos allá ya para morir, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice su palabra, por gracia somos salvos. Y la palabra del Señor dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Como hoy le alabamos, como hoy le cantamos, creo que cada uno de nosotros le cantó con todo su corazón, viendo al invisible, aquel que está sentado en el trono, aquella luz poderosísima que gobierna desde los cielos, desde su trono, y su Santo Espíritu está aquí con nosotros. Dios, el Todopoderoso, gobierna y está con nosotros y nos ha regalado la salvación. Dice su palabra en Salmos 31, 19 al 21, si lo buscas, Salmos 19, perdón, a ver, Salmos 31, Salmos 31, 19 al 21. Dice la palabra, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Miren, cuán grande es la bondad de Dios que lo ha guardado para nosotros que le tememos, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás, y de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Miren. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Miren qué bonito estos 2-3 versículos. Cuán grande es la bondad de Dios que ha guardado a los que le temen. Si nosotros le tememos al Señor, estemos 100% seguros que el Señor nos va a guardar. Por eso dice allá en Isaías que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice la palabra. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y el versículo 20 es un versiculazo. Mire, si usted lo pudiéramos poner y pensar todo. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración de los hombres. Mire, cuando los hombres hablan en contra de nosotros, cuando nos empiezan a juzgar, a chismear, a querer destruir nuestra relación con el Señor, que dice el Señor, yo los escondo, dice, y no va a pasar nada. Recuerden que hay un versículo, ahora no lo tengo en la memoria, hay un versículo que dice que cuando la gente maldice a las personas, la persona que es hija de Dios, para quien va la maldición, cuando le llega allá, a la persona le llega como bendición. Y aquí salió maldición y allá llegó bendición. ¿Cómo es el Señor? Bueno, en el camino, lo malo que le deseamos aquí a alguien, allá llegó como bueno. El Señor transforma todo. Dios es bueno y maravilloso. Por eso dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás
de la conspiración de los hombres, pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Todas aquellas lenguas chismosas que se levantan, hablando, juzgando. El Señor nos guarda de todo eso. Y van a haber siempre lenguas largas. Van a haber siempre lenguas hablando mal de nosotros. Van a haber siempre, pero usted no se preocupe. Si usted está haciendo bien las cosas de Dios, que digan lo que digan. Ahora, si usted está haciendo las cosas un poquito torcidas, preocúpese, porque la Biblia lo dice claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de corazón limpio, dice, porque ellos verán a Dios. Amén. Si estamos viviendo una doble vida, no se engañen, no va a entrar al cielo a la luz de la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Por eso dice: sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros tenemos que ver a la luz de la Biblia. No comparémonos con los demás, porque con los demás o yo soy más malo o aquel es más bueno. Y terminamos siendo nosotros más buenos que los demás. Pero delante de Dios todos somos pecadores. Y Él es el que califica, y Él es el que da el veredicto, y Él es el que dice: tu nombre no está inscrito aquí, así que no pretendas que yo te deje entrar al cielo, porque no está tu nombre inscrito en la Biblia. Por eso dice, cuando el Señor mandó a sus discípulos y ellos regresaron contentos, gozosos de que los demonios se sujetaban en su nombre, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Y Él dijo: no se preocupen por los demonios, ustedes preocúpanse que vuestro nombre esté inscrito en los cielos. Eso es lo que realmente cuenta, porque los demonios salen en el nombre de Jesucristo. Mire aquellos que en aquel día dirán: Señor, si nosotros en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre. Y el Señor dirá: yo no los conozco a ustedes. Yo no los conozco. Las vírgenes que estaban ahí, eran 10 vírgenes que estaban, 5 llenas del Espíritu Santo y 5 que no estaban. Iban, pero no se llenaban de la palabra del Señor. Iban, pero no hacían la voluntad de Dios. Entonces, cuando era la hora de esperar, dice que todos durmieron, y luego cuando venía ya el esposo, despertaron y sus lámparas no encendían, porque no tenían aceite que representa al Espíritu Santo, no estaban llenos del Espíritu Santo, y se quedaron. No, Señor, pero si es que solo fuimos a comprar, pero ustedes tenían que estar aquí en el momento justo, no cuando ustedes quisieran, sino cuando es la hora. Por eso dice: velad y orad, que no sabéis en qué momento puede venir el Señor. Nosotros tenemos que estar alertas, que escuchemos la trompeta, porque sonarán las trompetas, dice, y a la final trompeta. Por eso nos dice la Biblia, Isaías nos dice: prepárate, ponte a cuenta con el Señor. Oseas nos dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Preparémonos de verdad, de tal manera que podamos alcanzar la promesa y irnos al cielo. Romanos 12:10. En el Nuevo Testamento, Romanos 12:10, dice la Escritura: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Mire, eso es la bondad de Dios que Dios deposita en cada uno de nosotros. Dice: amaos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. No como dice aquí donde estamos leyendo. Miren, contradicción de este versículo de Romanos 12:10 con Gálatas 5:26. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Mire, ¿qué amor hay ahí en ese versículo dentro de los hermanos? No hay nada de amor. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. A que mira que el hermano tiene en su saco, dice: yo también quiero un lugar mejor. ¿Cuánto te costó, hermano? 50, pues yo me voy a comprar uno de 100. Ya está la envidia.
sus zapatos. Dice, ¿cuánto costó sus zapatos, hermana? Pues, ya no, yo voy a ir allá en aquella tienda, son caros. Y empieza la envidia, y empieza ahí. Y al final llegamos a que el diablo nos gana, nos hace gastar el dinero y al fin de mes ya no tenemos. Por estar la envidia, porque esa es la envidia. Y no nos damos cuenta cómo trabaja el diablo. Y el diablo lo que quiere es destruirnos y que el fin de mes no tengamos y que andemos ahí prestando, y cuando prestamos llega nuestro sueldo y lo primero es pagar a donde debemos y empezamos a deber. ¿Por qué? Por no saber administrar. Pero no es que no sepamos administrar, sino nos dejamos llevar por la envidia. Por eso dice, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, sino dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiriéndonos los unos a los otros. Amémonos de todo corazón, no de labios solamente. Amémonos con todo el corazón. Efesios 4:32. Vamos a ir avanzando porque si no, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pero miren qué dice el versículo 31, y eso también es fundamental. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Que lo quitemos de nosotros porque eso afecta nuestra relación con Dios. Quítese de vosotros toda amargura. Y a veces nosotros somos amargados, más que el ajenco. Enojones o enojonas con aquella ira. Y eso son obras de la carne. Si buscan Gálatas, dice, mi manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí van a encontrar todas estas clases. Y estamos ahí, miren, a ver dónde está, es el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, no, es el 20, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Ahí está, miren, el versículo 20. Y aquí te aparece otra vez, y entonces dice el Señor, quítese de vosotros, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque así no vamos, si vivimos de tal manera de este versículo, no vamos a agradar a Dios. No seamos controladores. ¿Dónde estás? Nosotros que ya tenemos mujer o esposo, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? Yo me recuerdo que había un muchacho que vivía con nosotros y él cuando yo llegaba, miraba su reloj y le decía yo, pero ni mi mujer me controla así, pero él así era muy bromista. Y él miraba su reloj, se han pasado 2 minutos. Pero a veces somos así. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Y ese control, sino que tiene que haber una confianza plena de que las cosas se están haciendo bien. Eso es malicia que hay en nuestro corazón. Eso es malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así debemos nosotros ser, tal cual como el Señor fue con nosotros. Así que no dejemos que eso envenene nuestra alma y se rompa esa relación que tenemos con el Señor. Porque si vivimos como el versículo 31, nuestras oraciones no llegan al cielo. Nuestras oraciones se quedaron aquí vagando y nunca van a llegar al cielo. Porque la palabra del Señor dice en 2 de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, si convirtiere de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos. De lo contrario, no nos oye el Señor. Por eso quitémonos de todo esto antes que seamos benignos, seamos buenos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Miqueas 6:8, en el Antiguo Testamento, Miqueas 6:8. Miqueas es un libro ahí que cuesta a veces encontrarlo. Es uno de los profetas menores.
dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué dice? Solamente hacer justicia, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que el Señor pide. No pide más. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, dice. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Solo eso nos pide el Señor. Amar con misericordia y humillarnos ante Dios. Así que guarden este versículo en su corazón, apúntenlo, apréndanlo y empecémoslo a vivir. Que es lo maravilloso, tener la palabra de Cristo en nosotros, como dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que así sea como tenemos que vivir con la palabra del Señor. Amén. Hemos visto lo que es bondad, así rapidito, porque el tiempo, yo quiero hoy terminar, ya nos quedan también poquitos. Vamos a ver ahora la fe. ¿Qué es la fe? La fe es fidelidad. La fe es tener esa certeza de lo que hoy no vemos, pero sabemos que está, porque nosotros no hemos visto a Dios, pero creemos que existe a través de lo que Él ha hecho en el mundo, cómo se sostienen las estrellas, cómo está el sol, por qué el agua. Mire, es que yo estaba viendo un reportaje, en una roca hasta arriba, es una piedra, se ve así alrededor, y ahí cae el agua como una catarata. Y digo yo, ¿cómo subió el agua hasta allá en la piedra? ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, hermano. ¿Cómo hace subir el agua? Si el agua en vez de subir, baja. Pero ¿cómo sube de ahí para que ya salga en el nacimiento y empiece a regar la tierra? ¿Quién lo hace? ¿El Señor? El Señor lo hace. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios, tener esa fidelidad. Es una confianza firme y segura, creyendo en su palabra. No creyendo a nosotros, porque nosotros fallamos, creyéndole a la palabra. No le crean, como he dicho yo, no le crean muchas veces a los pastores que lo que el pastor dice es no, esto es lo que vale la pena. Amén. Aquí créanle a la palabra del Señor. Por eso es importante que estudiemos la palabra del Señor. Y dice que es estar plenamente seguro en Dios. Que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y que nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Nosotros sabemos que Él viene. ¿Por qué lo sabemos? ¿Lo creemos o no lo? ¿Y será que viene? ¿Y si no viene? Y yo aquí esperando, yo voy a los cultos. Y si no viene, mejor ya. Entonces, el diablo trabaja ahí ¿para qué estás esperando tanto? Al diablo mejor. Porque él sabe que si nosotros nos descuidamos un poquito aquí, somos de Él. Pero nosotros nos mantengamos firmes contra las acechanzas del diablo, sometiendo nuestra vida a Dios. Por eso dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Por eso la fe es mantenerse firme en los compromisos con Dios. La fe es, ¿qué dice Hebreos 11? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que yo espero, aquello que Jesucristo venga, aunque de momento no lo veo, pero sé que Él viene, sé que Él estará ahí por nosotros. Mire qué dice San Marcos 11:24. San Marcos en el Nuevo Testamento, San Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice. Mire, ese versículo es tremendo, porque creed que lo recibiréis y entonces vendrá. No crean, es que ya lo recibí, entonces no. Cree que cuando usted está orando, cree que ya recibió eso que ha pedido y entonces vendrá. Cuesta a veces creer. ¿Cómo voy a creer yo? Y entonces, ¿para qué oramos si no creemos lo que pedimos? Que nosotros creemos que ya las cosas han sucedido y sucederán. No ahora que creemos, que lo vemos que ha sucedido, entonces creemos como
como esperaban muchos cuando pedían señal. ¿Y qué digo el Señor? Señal no les será dada, dice, sino la señal del profeta Jonás. Y como cuando el Señor les decía a los discípulos, cuando les empezó a declarar que Él iba a ser crucificado y Él iba a resucitar al tercer día, y ellos no lo creían porque no habían visto alguien que sucediera, que se levantara de los muertos, no había visto. Entonces creí, ¿cómo será eso? Y por eso el Señor dice, ya os lo he dicho, para que cuando suceda creáis. Y aquí la palabra del Señor lo dice claramente. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y entonces vendrá. Crea usted en su oración la que ha pedido. Crea si es por sanidad. Crea que ya está sana. Aunque el diablo le va a decir, no hombre, si no vas a sanar. ¿Cómo que no voy a sanar si estoy clamando a Dios? ¿Tú quién eres para meterme ideas que yo no voy a sanar? Yo soy sano en el nombre de Jesucristo. Y proclamo el reino de los cielos en mi vida. Y clámele usted al Señor y diga, yo ya estoy sano, aunque todavía le duele, sí, pero ya está sana en el nombre de Jesucristo y en el momento justo va a estar sana. Mire la mujer, aquella ¿se me va el nombre? La que tocó el manto, la del flujo de sangre. ¿Ella por qué se acercó al Señor? Por fe. Dije, si tan solo tocara su borde, no dijo ella, yo voy a ir y me voy a postrar y le voy a clamar al Señor. Ella en su timidez, me imagino que también tenía. ¿Y cómo llego al Señor? Tal vez sea como nosotros, que nos da un poco de vergüenza presentarnos delante de Él. Quizá ella ya había oído que el Señor hacía milagros, pero entonces digo, yo voy a ir detrás y ahí escondido. Y dice que el Señor iba entre mucha gente y ella estiró su mano. Y se estiró la mano ahí metiendo y ¡pam! Agarró su mano con la punta del manto. Ya fue solo. Pero ¿saben qué quiere decir por qué el Señor permitió que esa señora sufriera 12 años? Porque esa señora son 12 años que representan las 12 tribus de Israel. Y esa muestra que ella se estaba desangrando significaba que el pueblo de Israel se estaba desangrando y se estaba muriendo y no querían ver al Señor, no creían en el Señor. El pueblo de Israel, las 12 tribus estaban desangrándose, muriéndose sin Cristo, como dice Levítico. Y dice que la señora creyó en el Señor, y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, creer, para que el flujo de nuestra sangre desaparezca, quedemos curados del corazón, curados de pecado, curados de todo. Pero el Señor, por eso dice, creed que lo recibisteis y entonces vendrá. Aunque no lo tengamos, como cuando nosotros préstame 100 euros, toma, no, ya los tengo, y si, ya los has recibido, no, es que no los tengo todavía, pero usted crea. Si le dijo que se los va a dar, se los va a dar. Entonces usted confía en eso que ya, por ejemplo, usted tiene que pagar algo allá y va con su amigo y le dice, mira, préstame 100 euros, que yo que debo allá y necesito pagar. Vale, te los doy, pero te los doy mañana. Entonces usted ya está seguro que se los va a dar. Y entonces usted le habla a él, te los pago mañana. Luego no pagan. Luego no pagan, pero eso ya queda a conciencia de cada quien. La Biblia nos enseña a prestar sin recibir nada a cambio. Dice. A veces cuesta porque la gente también queda mal. Dice un dicho, si alguien te prestó, agradece pagando. Pero somos muchas veces mal agradecidos. Mejor invierte. Mejor invierte. Dice. Mejor San Mateo 21:22, otro versículo. San Mateo 21:22. Si no presta, no se debe. No pierden la amistad ni nada. Otra vez, mire el mismo versículo, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidemos en oración creyendo lo recibiremos, pero tenemos que creer. Si es por sanidad, crea que va a sanar. Si es por trabajo, crea que Dios le va a abrir un trabajo. Clámele al Señor y dígale también en su oración, por favor, Señor, cierra aquellas puertas que no son tuyas, porque el diablo va a abrir puertas. Mira,
te abro esta puerta, mira, aquí vas a encontrar trabajo, vas a tener trabajo de lunes a domingo y vas a hacer, y te van a pagar bien. Y sí decimos nosotros a veces de inocentes o no inocentes, por ambiciosos, voy a ganar bien, dice, pero ¿de qué sirve ganarte el mundo entero si pierdes tu alma? Tú apartas siempre un tiempo para Dios. Aparta un tiempo para Dios. Los fines de semana más que todo. Cuando ustedes pidan trabajo, si es posible, Señor, hasta el sábado mediodía, porque yo a partir de tales horas yo quiero estar en la iglesia. Y el Señor se lo va a conceder así. Se lo va a conceder de tal manera. Pero créale al Señor, por eso dice, creyendo que lo has recibido, y entonces vendrá que todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Romanos 10:17. Creo que ese texto es conocido por nosotros. ¿Por qué la fe? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Por eso nosotros cada vez que tenemos que leer la Biblia, leámoslo en voz alta, porque no la leamos en voz baja, sino leámosla en voz alta, aunque solo nosotros estemos en casa. Cuando la leemos en voz alta, ¿qué pasa? El diablo no soporta la palabra y huye, porque es así. Si nosotros la leemos, aparte de eso la escuchamos nosotros mismos, nos hacemos escuchar la palabra del Señor. Y entonces las fuerzas espirituales de maldad que andan por ahí desaparecen porque no soportan la palabra del Señor. Es importante, por eso, y la Biblia nos enseña así, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a oír si nosotros la estamos leyendo solos? Pues en voz alta. A ver, ¿qué se escucha usted si lee en voz baja? Usted está así. Usted dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo oyó su corazón, lo oyó sus oídos, lo que usted mismo se estaba hablando a la luz de la palabra. Dejamos esa la certeza, y siempre acostumbrémonos a leer en voz alta, aunque estemos solitos en casa. Usted está leyendo la palabra del Señor, y hay una influencia ahí que no está tan fuera, porque no soporta la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:1, que ya lo habíamos citado anteriormente. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Usted espera algo que no ve, pero lo espera con aquella firmeza, como cuando usted pide su pedido a domicilio, y si es comida, usted prepara la mesa, sabe que va a llegar ese pedido. Sabe que va a llegar ese pedido. No está usted llamando en 5 minutos. Yo pedí hace 5 minutos, ¿será que va a venir? Y no llega. Dice que hace 10 minutos yo pedí. No, usted está seguro. Cuando usted cuelga el teléfono, usted empieza a preparar la mesa, porque sabe que va a llegar ese. ¿Y quién le atendió? Un hombre cualquiera, pecador como todos nosotros. Y le creemos a veces más a un hombre pecador, y a veces no le creemos a Dios. Por eso, una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Creer que Dios va a hacer las cosas, porque el diablo cree y tiembla. Nosotros creámosle a la palabra que está escrita. Amén. 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 La mansedumbre. La mansedumbre es igual a ser humildes. Es tener humildad, es tener gentileza en el trato con los demás, evitando la arrogancia y la ira. Esa es la mansedumbre. Es la capacidad de aceptar los procesos con humildad y sin resentimiento, porque van a haber procesos en nuestra vida que el Señor nos va a podar, el Señor nos va a quitar amistades, el Señor nos va a quitar amigos que nos están estorbando, inclusive el Señor nos va a apartar, si es posible, de nuestra familia, aquella que no cree en el Señor, nos lo va a apartar, para que nosotros le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Humillarnos delante del Señor, dice, y Él os exaltará. Santiago 4:10. Si lo buscan, Santiago 4:10. Dice la Escritura, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. San Lucas 18:14 dice, el que se humilla será enaltecido.
el que se humilla será enaltecido. Qué bonito, ¿verdad? Con que tenemos que humillarnos delante del Señor y el Señor nos enaltecerá, como dice la palabra del Señor. Jesucristo se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, y por eso Dios le exaltó también hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo se humilló hasta la muerte y Dios le exaltó. Y la Biblia nos declara y nos promete que nosotros nos humillemos delante del Señor y Él nos exaltará, dice Santiago 4:10 y San Lucas 18:14, dice, el que se humilla será enaltecido. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, dice. Que nada hagamos por contienda o por vanagloria, ¿no? Sino hagámoslo todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice. Así como hijos de Dios tenemos nosotros que vernos a nosotros. Siempre mirar al hermano como superior a uno mismo. No vernos, nada, a veces que lo miramos así por encima del hombro. Como a veces he visto yo a mi hijo, que a veces con los chiquitos se compara así. Yo le digo, es más pequeño que tú, no te compares. Nosotros debemos ver a nuestros hermanos como superiores. No, es que el hermano no sabe. ¿Qué sé si no sabe? ¿Cómo me pongo yo a juzgarlo si no conozco qué sabe él? Quizás sabe más de mí que yo, pero yo como el orgullo, entonces yo, pues el que se humilla será. No, el que se exalta será humillado y el Señor lo va a humillar. Pero si nosotros nos humillamos y vemos a nuestro prójimo como superiores a nosotros, el Señor está viendo que Él ya está morando en nosotros. Por eso dice, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, sea quien sea la persona. Así lo debemos ver como verdaderos hijos de Dios. Proverbios 15:33. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es la enseñanza y la sabiduría, y a la honra procede la humildad. ¿Sí? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Ese es el temor de Jehová, es enseñanza de sabiduría. Y a la honra procede la humildad. A la honra procede la humildad. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, miren. Que el temor, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y el temor de Jehová es enseñanza y sabiduría. Pero ¿cuál es el temor? No es que el temor es que yo le tengo miedo al Señor, no, sino que el temor es que el Señor no se aparte de mí. No el temor de miedo, no, sino que el Señor no se aparte de mí, que el Señor esté siempre conmigo. Y si está conmigo, me va a dar sabiduría, me va a dar inteligencia, me va a enseñar a honrar y me va a enseñar a ser humilde delante de Él. No altaneros como el mundo. Porque en el mundo encontramos, pero ¿por qué el mundo es así? Porque tiene su padre que es así, que es el diablo. Nosotros tenemos un Padre amoroso que se humilló y nos ha enseñado humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Amén. Amén. Proverbios 29:23. Proverbios 29:23. Dice la Escritura, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre lo trae abajo. La soberbia del hombre. Eso examinemos cada uno de nosotros cómo somos. No solo los hombres, dicen las mujeres, no, todo parejo. Vamos todos por igual. La soberbia del hombre le abate, pero la humildad, al humilde de espíritu sustenta la honra. Sustenta la honra. Qué bonito, ¿verdad? Cómo es el Señor con nosotros. La humildad. Y vamos a... Todavía me queda ya no me queda ya 2 versículos de lo que estamos viendo
de la mansedumbre. Salmos 10, 17, y así avanzamos. Salmos 10, 17. Mire, que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. El deseo de los humildes oísteis. ¿Quién lo oyó el Señor? ¿Cuál es el deseo de los humildes? Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El Señor dispone su corazón y hace atento al oído de los humildes, del clamor de los humildes. Eso tomémoslo muy en cuenta. Por eso dice allá en segunda Crónicas 7, 14 y el 15, dice: ahora están atentos mis oídos. Él dice el 15: ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, dice. Y mire este versículo tan bonito. El deseo de los humildes oíste. La oración de los humildes oyó el Señor. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento su oído. Hace atento su oído a nuestras oraciones. Pero si somos humildes de corazón. Otro versículo. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Perdón, hermanos, si voy un poquito rápido, pero es que así avanzamos. Y lo repasan allá en casa los versículos. Este versículo es hermoso. Dice: porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Y dice: yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire, ahí habita el Señor, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los hombres y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice. Qué bonito, ¿verdad? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿Qué dijo el Señor que es el santo? ¿Dónde habita? Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Quebrantado y humilde de espíritu. Ahí habita el Señor. No va a habitar con un soberbio, eso démoslo por descartado. Va a habitar con el humilde, con el que quebranta su corazón, con el que se humilla. Así que tomemos muy en cuenta estos versículos, queridos hermanos, que Dios es el quien habita ahí con nosotros y vivimos de tal manera. Pasamos al último punto, que es la templanza. A veces eso nos cuesta a nosotros, tener control propio, dominio propio. La templanza es tener autocontrol y moderación en todas las áreas de nuestra vida, evitando los excesos y buscando vivir una vida equilibrada. Eso es la templanza. Es el control de los impulsos y los deseos del cuerpo sin sentir frustración. A veces nosotros nos frustramos por algo y es que perdemos la paciencia. La templanza nos manda a que vivamos una vida equilibrada, que nos dejemos dominar por nada, que vivamos confiados en el Señor. Los versículos que vamos a ver ahora son versículos importantes, son 4 versículos nada más. Miren, busquemos Gálatas 5:22. Eso ya lo tenemos ahí, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Son frutos del Espíritu que cada uno de nosotros tiene que desarrollar en su diario vivir. Miremos qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad,
y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, dice. Mire, pero aquí nos habla del dominio propio, de la templanza. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, que también lo hablamos ahí, que la fe, a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Miren, nuestro dominio propio, nuestra mansedumbre tiene que tener paciencia, y a la paciencia piedad. Todo va amarrado lo uno con lo otro. Y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, que empieza con el fruto del Espíritu Santo. Es amor. El fruto, el primer fruto es que nosotros nos caracterizamos por dar amor al prójimo, amor a Dios. En primer lugar, amor a Dios, y luego ya tenemos amor hacia el prójimo. Porque si no tenemos amor a Dios, olvidémonos que vamos a amar al prójimo. A veces nosotros decimos que amamos, y a veces que queremos vivir de tal manera, amando a Dios y aborreciendo al prójimo. Y así no funciona. Porque ¿cómo amamos a Dios si no lo vemos? Dice la Escritura. Si no amamos a nuestro prójimo, que lo vemos todos los días. Eso no funciona así. Nosotros tenemos que amar al prójimo desinteresadamente. Amarles sin pedir nada a cambio. Es que no me ama. Pues empieza amando tú y vas a ver cómo te va a amar también. Porque dice el versículo de la regla de oro, que dice: haz con las personas lo que quieren que haga contigo. ¿Qué quieres tú? Yo quiero que me quieran, pues empieza a querer. Yo quiero que me amen, pues empieza a amar. Yo quiero que me respeten, pues empieza respetando. Porque eso quiero que las personas hagan conmigo. Pero a veces nosotros pedimos, pero no damos. Yo quiero que me respeten, pero yo siempre ando faltando el respeto. Dígame, ¿quién me va a respetar a mí así? Yo quiero que me saluden, pero si yo ni soy capaz de decir buenos días, paso como... No. Entonces, si la persona, yo le digo buenos días, pues buenos días va a decir, y se va a voltear a saludarme. Yo le digo, ¿qué tal? Pues bien, va a decir. Pero paso, y tal vez la persona quería saludarme, pero yo voy a ir, ni tiempo. Entonces, si yo quiero respeto, tengo que empezar respetando. Si yo quiero, eso dice, haz con las personas lo que quieres que hagan contigo. Y verás cómo el mundo cambia. El mundo, tú vas ahí por el mundo y Dios te bendiga, le dices a las personas, que Dios te bendiga. La gente se sorprende porque nunca ha recibido un Dios te bendiga. Mucha gente nunca ha recibido un Dios te bendiga. Siempre anda ahí. Entonces vemos en este versículo donde se describe cómo, como parte de una lista de virtudes a desarrollar en fe. Porque ahí, como dice la Escritura, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, dice, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y al afecto fraternal amor. Veamos 1 Corintios 9:27, 2 versículos más y termino. Este y el otro y el que viene. 1 Corintios 9:27. Amén. Dice, así, vamos a leer desde el 26 para que lo entendamos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea, como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, si lo puede buscar ahí en la versión traducción viviente, ahí está el pequeñito ahí, el icono. Ahí lo entendemos más. Si no lo
busco yo aquí. Que les dije, era 1 Corintios 9:27. Y dice, el 26 dice, por esto yo corro cada paso con propósito. Yo corro cada paso con propósito, no lo puesto. No. Y no solo doy, dice, no doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, dice. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, dice, yo mismo quede descalificado, dice el apóstol Pablo. Cuando dice ahí en 1 Corintios, dice, yo mismo siendo heraldo, puede estar descalificado. Dice la escritura. Cuando dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y él dice, yo corro con cada paso que lo doy con propósito, no lo doy al aire. Y dice, sino que golpeo mi cuerpo. Él dice, yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. ¿Cómo hace un atleta? El atleta no se come una hamburguesa, por decir algo, para mantenerse, porque muchas veces tiene su alimentación estricta. Dice, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Por eso dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso nosotros tenemos que disciplinar nuestra vida delante de Dios, disciplinarnos con los demás. Y lo que es de Dios, es de Dios. Por eso dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra del Señor. Si algo digno de alabanza. Vamos a terminar con 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7 es nuestro último versículo. Y dice la escritura, esto lo sabemos perfectamente de memoria, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, amigo. Por eso es que no somos cobardes nosotros los hijos de Dios, sino somos valientes, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de ¿qué? De poder. Por eso lo puede usted hacer, un espíritu de amor, porque usted ama al prójimo, sea quien sea, y un espíritu de dominio propio, un espíritu de templanza, un espíritu que usted lo puede hacer, porque ese espíritu está con usted, el espíritu de Dios. No nos ha dado un espíritu de cobardía, no, yo no lo puedo hacer, no, es que, y ponemos excusas, y a veces ponemos excusas para no servirle a Dios. Eso nunca lo hagamos. Podemos poner excusas. Y vamos a ir a jugar un partido de fútbol. No, yo voy a ir a la iglesia ahora. No, hombre, vamos. Allá pongamos excusa, pero aquí delante de Dios no pongamos excusa, porque estamos sirviendo a Dios y el compromiso no es con ninguno de nosotros, sino es con Dios. Veámoslo así, el compromiso que tenemos es con Dios. Siempre va a ser así. Los hijos de Dios no hacen compromisos con humanos. El compromiso lo hemos hecho con Dios. El quien al final es el que nos va a premiar, porque Él es galardonador a los que le sirven. Y Él, pase lo que pase, Él nos va a premiar. O también nos dará nuestro justo castigo si no somos obedientes a la palabra de Dios. Por eso dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y dice el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa en las aflicciones
por el Evangelio según el poder de Dios. Y hay que vivir en reflexiones por algún momento, es temporal, pero el Señor nos guardará siempre. El Señor nos guardará porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Usted lo puede hacer, querido hermano. Usted lo puede hacer si se somete a la voluntad de Dios a través de la Biblia. Usted lee la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia todos los días. Y gracias a Dios que tenemos ya esa buena costumbre de estar leyendo la Biblia todos los días como iglesia. Yo no sé si usted lleva su lectura aparte, otro libro, o va en... No lo sé. Cada uno sabe qué es lo que está leyendo. Pero como iglesia llevamos esa lectura. Mire, ya terminamos una vez leyendo y vamos otra vez leyendo y vamos aprendiendo. O usted mismo califíquese y cuando empezó a leer, ahora qué ya aprendió, qué le ha marcado ahí la palabra de Dios. Y algo estaba yo haciendo mal y ahora lo dejo de hacer porque esto me dice el Señor que no lo haga. Por ejemplo, Ananías y Zafira, que he aprendido ahí que cuando siempre que mentimos, no le mentimos a los hombres, le mentimos a Dios. Y eso es terrible. Lo mismo que dice San Mateo 8:44, no, San Juan 8:44, cuando dice, vosotros los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Y ahí, Ananías, tan fácil era, él vendió su herencia y dijo, bueno, pues yo voy a tomar esto, y tan fácil era decir, mira Pedro, yo tomé 50, bueno, pues lo vendió en 100 euros, yo tomé 50 euros y voy a dar 50 euros, vale. No, pero él llega y dice, mira, en esto lo vendimos. Y él ya se había quedado por un... Si él hubiese sido recto, mira, que yo me voy a quedar con esto, Pedro, porque yo también quiero comprarme, en este caso, quiero comprarme mi par de zapatos. Bueno, hubiese dicho Pedro, bueno, cómpratelos, los necesitas y ya está. Pero no que llegan mintiendo y dicen, no mentiste a los hombres, sino mentiste a Dios. Mentiste al Espíritu Santo. Por lo cual, fulminado, marido y mujer. Porque a veces los maridos y las mujeres nos ponemos de acuerdo y quedamos en un acuerdo. Y por lo cual, testimonio de que tenemos que ser, si el hombre falla, la mujer tiene que ser recta. Y si la mujer falla, el hombre tiene que ser recto delante de Dios. Y no ponernos de acuerdo. Porque los dos llevan consecuencias nefastas. Es mejor andar con la frente en alto y mayormente delante de Dios. Pero con humildad. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos estamos pasando el tiempo. Dele aplausos al Señor. Que Dios les bendiga.